Hola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, todos los derechos a sus respectivos creadores. Las obras mencionadas, ni utilizadas son mías, excepto la teoría pendejos. Espero volverlos a ver en otra ocasión. Les habla el puto enmascarado, digo Gokuot. Sin nada más que decir, que comience. Capítulo 9. Cita. El impacto me sacudió hasta los huesos. La alabarda se había incrustado en la pierna de ese bastardo negro, Steve, pero el reptil alado, con su aliento de fuego negro, me había alcanzado. El dolor se extendió por mi costado, una punzada ardiente que me hizo apretar los dientes. Caí de rodillas, el aire silbando fuera de mis pulmones. Joder. Desarmado y a merced de dos malditos jefes de piso. La situación era jodida. Steve, con sus dagas reluciendo bajo la penumbra del dungeon, se abalanzó. Su objetivo: mi cabeza. Lo vi venir, cada microsegundo estirándose en una eternidad gracias a mi ojo de premonición demoníaca. No había tiempo para rodar, ni para esquivar completamente. Mi cuerpo, aunque resistente, tenía límites, y esta mazmorra, al regenerarse y endurecerse, estaba empujándolos al máximo. Fue puro instinto. Una chispa. Una orden silenciosa que resonó en mi mente, no con palabras, sino con pura intención. Y la alabarda. Mi jodida alabarda celestial invertida, que aún vibraba incrustada en el muslo de Steve, respondió. Vibró. Chirrió. Y luego, con un silbido metálico que cortó el aire, se arrancó de la piel carne y voló. Directo a mi mano. El bastardo de Steve se tambaleó, soltando un grito gutural mientras la sangre brotaba de su herida. Eso me dio el respiro justo. Agarré la alabarda, el frío familiar del mango reconfortándome. No perdí un segundo. El reptil, por su parte, estaba cargando otra llamarada negra, su hocico brillante con la energía putrefacta. Demasiado lento. Calde. Con mi energía maldita reforzando mis piernas, me moví como un rayo, cubriendo la distancia entre yo y Steve en un instante. Él apenas tuvo tiempo de levantar sus dagas. La alabarda chocó contra una, desviándola con un golpe seco. La otra, la que apuntaba a mi garganta, la bloqueé con el antebrazo. El dolor fue un latigazo, pero mi brazalete de resistencia absorbía parte del impacto. La misión era resolver el problema, y estos dos eran el puto problema. No le di espacio para reaccionar. En un movimiento fluido, giré la alabarda y la empujé hacia adelante, apuntando al pecho de Steve. Él intentó girar, esquivar, pero mi ojo de premonición ya había trazado la trayectoria perfecta. La punta de la alabarda se hundió en su carne, perforando su armadura natural con un sonido crujiente. Él tosió, una especie de gemido ronco, mientras una energía oscura brotaba de la herida. Mientras Steve se desplomaba, el reptil soltó su llamarada. Negro, denso, letal. Salté hacia un lado, rodando justo a tiempo para evitar el impacto directo. El fuego incineró la roca donde yo había estado un segundo antes, dejando un cráter humeante. Me puse de pie, la alabarda lista. El reptil era grande, ágil, y su fuego era peligroso. Pero yo estaba encabronado. Mi ojo de premonición empezó a trabajar horas extras, trazando múltiples líneas de tiempo, mostrando sus movimientos y los míos. Cada embestida, cada intento de mordisco, cada chorro de fuego, yo lo veía antes de que sucediera. El reptil era rápido, pero yo era más rápido, reforzado por mi energía maldita y la adrenalina. Me acerqué, esquivando una embestida que habría arrancado un árbol. Me deslicé por debajo de su cuerpo masivo, apuntando a su vientre, la parte más blanda. La alabarda rasgó su piel escamosa con un sonido asqueroso, y el reptil soltó un grito de dolor. Se retorció, intentando aplastarme con su cola. Salté hacia atrás, evitando el impacto. No podía dejar que respirara. Tenía un límite de tiempo, y estos cabrones eran solo el comienzo del primer piso.
Volví a cargar, esta vez apuntando a la base de su cuello. El reptil giró bruscamente, intentando morderme, pero mi ojo de premonición me alertó de su movimiento. La alabarda se hundió profunda. El reptil se desplomó con un estruendo, su cuerpo masivo levantando una nube de polvo. El fuego negro que emanaba de su hocico se disipó. Misión cumplida. Un mensaje del sistema apareció, confirmando la derrota de los jefes del primer piso. Los 100 enemigos y los 2 bosses. Se sentía bien. Una victoria reñida, pero una victoria al fin. El sistema recalculó el tiempo restante. Aún me quedaban unas buenas horas. Me tomé un momento para recuperar el aliento. Mi cuerpo dolía, pero la satisfacción era real. La alabarda, mi maldita alabarda, había vuelto a demostrar ser una extensión de mí mismo, respondiendo a la más mínima de mis intenciones. Era como si mi sangre dracónica y la energía maldita estuvieran trabajando juntas para solidificar esa conexión. El portal al segundo piso se abrió ante mí, un vórtice de oscuridad que invitaba a un nuevo tipo de infierno. Tomé una respiración profunda, ignorando el dolor punzante en mis costillas. No había tiempo para holgazanear. La misión era clara: limpiar los pisos 1 y 3. El 1 ya estaba hecho, ahora tocaba el 2 para llegar al 3. El segundo piso era diferente. No era la misma arquitectura de rocas y tierra del primero. Aquí, el aire era más denso, cargado de una energía fría y opresiva. Estructuras de piedra negra se alzaban, como si fueran los restos de una ciudad antigua, y entre ellas, sombras. Unas sombras que no eran solo la ausencia de luz, sino algo más. Se movían. Se retorcían. Los enemigos eran espectros, sombras corpóreas que se deslizaban por el aire. No tenían ataques físicos directos, sino que lanzaban proyectiles de energía oscura, pequeños orbes de malevolencia que buscaban mi alma. Eran rápidos, escurridizos, y difíciles de golpear con un arma física como la alabarda. Umbra, reconocimiento completo, susurré. Mi familiar sombrío se separó de mi sombra, volviéndose más tangible en este entorno de oscuridad. Él era perfecto para esto. Se movía sin ser visto, un fantasma entre fantasmas. Empezó a explorar, mientras yo me preparaba para el primer encuentro. Un grupo de 3 espectros se materializó frente a mí. Sus ojos, puntos brillantes de luz azul en sus cuerpos oscuros, me observaron. Lanzaron sus orbes de energía, moviéndose en patrones irregulares para dificultar la esquiva. Activé mi ojo de premonición demoníaca. Las trayectorias se iluminaron en mi mente. Me moví. No era una esquiva normal. Era un baile. Salté, rodé, me agaché, y cada orbe pasaba rozando mi cuerpo, sin tocarme. La alabarda era casi inútil contra ellos en un enfrentamiento directo. Necesitaba otra estrategia. Umbra, atácalos por la espalda, ordené. Él se deslizó detrás de uno de los espectros. Mi familiar, al haber evolucionado, podía ahora interactuar físicamente, y su propia energía maldita era una sorpresa letal. Umbra extendió una garra de sombra, atravesando al espectro por la espalda. El espectro soltó un chillido inaudible y se disipó en la nada. Bingo. Esa era la clave. Mientras Umbra atacaba a uno, yo me concentraba en distraer a los otros. Y no solo con esquivas. Descargué ráfagas de energía maldita concentrada, pequeños proyectiles que, aunque no los desintegraban, los obligaban a desviarse, a romper sus patrones de ataque. Era una coreografía brutal. Umbra se movía como una pesadilla, materializándose y desvaneciéndose, golpeando a los espectros por la espalda. Yo, mientras tanto, seguía esquivando y disparando ráfagas, manteniendo a raya a los que quedaban. Poco a poco, el número disminuyó. Cada vez que un espectro se disipaba, sentía una pequeña descarga de XP. No mucho, pero algo es algo.
El camino a través del segundo piso fue una serie interminable de batallas contra estos seres incorpóreos. Eran como una niebla letal, intentando asfixiarme con su energía oscura. La fatiga empezó a acumularse, no física, sino mental, por la constante tensión de predecir y reaccionar. El brazalete de resistencia ayudaba, pero no hacía milagros. Finalmente, llegué a la sala del jefe del segundo piso. Era un espacio amplio, con una plataforma elevada en el centro. Y sobre ella, flotando, había un ser humanoide. Su piel era de un tono grisáceo, y de sus manos emanaban llamas. Una era de un negro profundo, la otra de un azul helado. Fuego negro y azul. Joder. El jefe, al verme, no dudó. Extendió una mano, y una ráfaga de fuego negro, densa y destructiva, se lanzó hacia mí. Era más grande y más rápida que las del reptil del piso 1. Salté hacia un lado, la pared detrás de mí se derritió al impacto. La alabarda en mi mano se sentía ligera, lista para el combate. Este jefe no era solo fuerza bruta. Tenía agilidad. Flotaba, se movía. Lanzaba ráfagas de fuego, alternando entre el negro y el azul. El fuego negro era devastador por su poder destructivo, el azul, más frío, parecía ralentizar mi cuerpo si me rozaba. Era una combinación letal. Me acerqué, intentando un ataque directo con la alabarda, pero el jefe se movió con una velocidad sorprendente, teletransportándose unos metros hacia atrás. Lanzó una ráfaga de fuego azul que congeló el aire a mi alrededor, intentando inmovilizarme. La esquivé por poco, el frío entumeciendo mis extremidades. Umbra, distracción. Ordené. Umbra se lanzó, materializándose y desvaneciéndose alrededor del jefe, intentando desorientarlo. El jefe, molesto, lanzó ráfagas de fuego negro hacia Umbra, que se disipaba y reformaba, evitando los ataques. Eso me dio la oportunidad. Mientras el jefe estaba distraído con Umbra, cargué mi energía maldita en la alabarda. La hoja brilló con un aura oscura. Era un ataque arriesgado, pero tenía que ser efectivo. Salté, apuntando a su pecho, justo donde su energía parecía concentrarse. El jefe se giró, lanzando una ráfaga de fuego azul directamente hacia mí. El aire se condensó, intentando congelarme en el aire. Pero yo estaba más rápido. Me abrí paso a través del frío, mi ojo de premonición calculando la trayectoria. La alabarda chocó con el fuego azul, el metal resistiendo la congelación, pero el impacto ralentizó mi avance. No podía detenerme. Con un grito de frustración, canalicé más energía maldita y empujé. La alabarda se abrió camino a través de la ráfaga de fuego azul y se hundió en el torso del jefe. El impacto fue brutal. El ser humanoide soltó un grito que resonó en toda la sala, una mezcla de dolor y furia. Las llamas, tanto negras como azules, surgieron de su cuerpo en una explosión incontrolable. Salté hacia atrás, cubriéndome con la alabarda para protegerme del estallido de energía. Cuando el brillo se disipó, el jefe no estaba. Solo un cráter humeante donde había estado flotando, y una pequeña perla brillante, su núcleo, rodando por el suelo. La misión del segundo piso estaba completada. La fatiga era real ahora. Mi cuerpo clamaba por descanso, pero el tiempo seguía corriendo. El portal al tercer piso se abrió, no como un vórtice de oscuridad, sino como una boca gélida que exhalaba una niebla blanca. El aire se volvió cortante al instante, cada respiración quemando mis pulmones. Mis músculos, ya tensos por las batallas anteriores, se quejaron bajo el frío extremo. La energía maldita, normalmente un manto cálido, ahora luchaba por mantener a raya el entumecimiento. Este piso era un laberinto de formaciones de hielo cristalino, cuevas esculpidas en escarcha brillante y puentes naturales de nieve compacta que se extendían sobre abismos oscuros. Los ecos de mis pasos resonaban, amplificados por el silencio sepulcral, roto solo por el crepitar ocasional del hielo y el susurro del viento helado.
Los enemigos aquí eran elementales de hielo, lobos de escarcha con colmillos de carámbano y golems de nieve endurecida que se movían con una lentitud engañosa, pero con una fuerza brutal. Los primeros encuentros fueron con los lobos de escarcha. No eran tan rápidos como los monstruos del primer piso, ni tan etéreos como los espectros del segundo. Eran depredadores, silenciosos, que se lanzaban desde las sombras de las formaciones de hielo, sus ojos azules brillando con una ferocidad primigenia. Sus colmillos, hechos de hielo puro, eran afilados como cuchillas de afeitar, y exhalaban un aliento gélido que intentaba congelar mi piel. Me moví con la alabarda celestial invertida como una extensión de mi brazo, un blur de acero y energía maldita. Bloqueé un mordisco que habría desgarrado mi pierna, el impacto haciendo vibrar el alma. El frío que emanaba de su aliento era un desafío constante. Ralentizaba mis reflejos, entumecía mis dedos. Pero mi brazalete de resistencia me daba una ventaja crucial, mitigando parte del efecto. Un lobo saltó sobre mí, intentando derribarme. Lo intercepté en el aire, empalándolo con la alabarda antes de que pudiera tocarme. Otro intentó flanquearme, pero mi ojo de premonición demoníaca me mostró su ataque antes de que se lanzara. Giré, cargando la alabarda con una ráfaga de energía maldita concentrada, y lo partí por la mitad. Los trozos de hielo y escarcha se dispersaron en el aire, como nieve. Luego vinieron los golems de nieve. Eran lentos, sí, pero su tamaño era imponente, y cada golpe de sus puños de nieve compacta podía romper un hueso. Esquivarlos era clave. No podía permitirme un golpe directo. Sus ataques también generaban ondas de frío que intentaban cristalizar el suelo bajo mis pies. Umbra, concéntrate en los puntos débiles, susurré. Mi familiar se deslizó por las grietas de los golems, buscando las uniones más frías, los puntos donde la nieve no estaba tan compacta. Él era mi distracción, mi puñal en la sombra, mientras yo bailaba alrededor de esas moles, buscando la oportunidad de un ataque decisivo. Uno de los golems lanzó un puñetazo lento pero masivo. Salté sobre su brazo, corriendo por su superficie helada como si fuera una rampa, y me lancé hacia su cabeza. La alabarda, imbuida de energía maldita, se hundió en su cráneo de nieve, partiéndolo en dos. El golem se desmoronó, la nieve dispersándose en el aire. Las batallas continuaron, incesantes, a medida que me adentraba más en el laberinto helado. Mis reservas de energía maldita empezaban a sentirse. Había estado luchando sin parar desde que entré a la mazmorra. La fatiga mental y física era un peso constante, pero cada enemigo caído, cada pequeño incremento de XP, era un recordatorio de que estaba avanzando. Finalmente, el camino se abrió a una vasta caverna de hielo, resplandeciente con una luz azulada que parecía provenir de las propias paredes. Y en el centro, sentado en un trono improvisado de hielo, estaba el jefe del tercer piso. Un yeti de hielo. Era una criatura colosal, de al menos 4 metros de altura, con pelaje blanco y garras afiladas como navajas de hielo. Sus ojos, 2 brasas azules incandescentes, me clavaron la mirada. El aura de frío que emanaba de él era asfixiante, haciendo que el aire a mi alrededor se condensara en cristales. Era un aura que no solo congelaba la carne, sino que intentaba petrificar la voluntad. Se puso de pie, un movimiento que hizo temblar la caverna. Soltó un rugido que hizo que los carámbanos del techo se desprendieran y cayeran al suelo con un tintineo mortal. Levantó un brazo y un enorme pico de hielo, más grande que yo, se materializó en su mano. La batalla por el tercer piso había comenzado. El yeti cargó, sorprendiéndome con su velocidad a pesar de su tamaño. Cada paso hacía temblar el suelo. Levantó el pico de hielo y lo bajó con una fuerza devastadora. Salté hacia atrás, el impacto del pico contra el suelo de hielo creando una onda de choque gélida que me hizo resbalar. Su estilo de combate era brutal y directo.
Golpes masivos con el pico, barridos con sus garras y explosiones de energía helada que intentaban congelar el aire y el suelo a mi alrededor. La clave era la movilidad. No podía permitirme ser golpeado. Un solo impacto de ese pico, incluso con mi resistencia, podría significar el fin. Lancé ráfagas de energía maldita concentrada, intentando perforar su gruesa piel. Los impactos lo hacían tambalearse, pero no lo detenían. El Yeti era resistente, y su piel parecía disipar la energía. Necesitaba un ataque más directo, más preciso. Mientras esquivaba un barrido de su garra, la cueva tembló. El Yeti estaba golpeando el suelo, generando picos de hielo afilados que brotaban del suelo a mi alrededor, intentando empalarme. Tuve que saltar, girar, esquivar, en un ballet mortal entre los picos ascendentes. Mi ojo de premonición trabajaba a toda máquina, trazando las rutas seguras. Umbra, distrae esa maldita cosa. Grité. Umbra se lanzó, materializándose en diferentes puntos alrededor del Yeti, atacando sus piernas, sus brazos, intentando desconcentrarlo. El Yeti, furioso, intentó aplastar a Umbra con sus manos, pero mi familiar era demasiado escurridizo. La distracción fue suficiente. Mientras el Yeti se enfocaba en Umbra, yo cargué hacia él. Mi alabarda brilló con una intensidad oscura, canalizando toda la energía maldita que pude reunir. Salté, apuntando a su pecho, a su centro de masa. El Yeti giró en el último segundo, intentando interceptarme con su pico. Nuestros ataques chocaron. El pico de hielo y mi alabarda se encontraron con un estruendo ensordecedor. Una explosión de energía, mitad helada, mitad oscura, emanó del punto de impacto. Sentí el dolor irradiar por mis brazos, mis músculos gritando en protesta. Pero no cedí. Empujé. Con toda mi fuerza. La alabarda, con un sonido de cristal rompiéndose, se abrió paso a través del pico de hielo, partiéndolo en dos. Y siguió su trayectoria, hundiéndose en el pecho del Yeti. La criatura soltó un rugido agónico, una explosión de frío que me golpeó con una fuerza tremenda, arrojándome hacia atrás. Caí contra una pared de hielo, el impacto dejándome sin aliento. El Yeti se tambaleó, su cuerpo macizo se inclinó hacia un lado, y luego, con un estruendo que sacudió toda la caverna, se desplomó. El hielo se resquebrajó a su alrededor, y una pequeña esencia azul se elevó de su cuerpo antes de disiparse. Misión cumplida. La mazmorra estaba limpia. El dolor en mi cuerpo era intenso, pero la sensación de triunfo era aún mayor. El cuerpo me quemaba. Cada músculo, cada tendón, gritaba en protesta. El impacto final del Yeti me había dejado semiaturdido contra la pared de hielo, pero la misión estaba completada. La fatiga era un manto pesado, una niebla que intentaba apagar mi conciencia. Respiraba con dificultad, el aire helado del tercer piso rasgando mi garganta. Mi brazalete de resistencia había absorbido una parte del castigo, pero no todo. Era como si hubiera corrido un maratón mientras peleaba a muerte. Me arrastré, usando la alabarda como apoyo, hasta el centro de la caverna donde el Yeti había caído. No había nada más que un charco de agua helada y fragmentos de hielo dispersos. Pero el sistema no tardó en confirmar mi victoria. Un mensaje brillante apareció en mi campo de visión. Misión completada. Resolviendo el problema pisos 1 y 3. Recompensas obtenidas. Mejor control sobre tu energía, maldita y dracónica, una X giro de gacha joder. Eso era lo que necesitaba. Mejor control. Eso significaba que no sería tan ineficiente con mi energía, que podría canalizarla de forma más precisa, quizás incluso en nuevas formas. Y un giro de gacha. Siempre era bienvenido. Me senté en el suelo helado, recuperando el aliento mientras esperaba que el sistema procesara la mejora. Sentí un cosquilleo, un fluir de energía dentro de mí que se sentía más armonioso, más maleable. Era sutil, pero ahí estaba.
como si un nudo se hubiera deshecho, permitiendo que las corrientes de poder fluyeran con mayor libertad. Eso significaba que los ataques que había estado disparando, las defensas que había estado levantando, serían más potentes, más eficientes, consumirían menos de mis preciadas reservas. Era un puto alivio. Bien, ahora el giro de gacha, murmuré, abriendo la interfaz. La rueda giró, los símbolos de las habilidades y los objetos se difuminaron en un borrón. Mi corazón, a pesar de la fatiga, latía con una expectación silenciosa. ¿Qué sería? ¿Un nuevo arma? ¿Una habilidad pasiva que me diera una ventaja? Las posibilidades eran infinitas. La rueda se ralentizó. Los símbolos empezaron a definirse. Y se detuvo. ¡Felicidades! Has obtenido la habilidad. Paso fantasma. Paso fantasma. El nombre resonó en mi mente. Lo repetí, saboreando cada sílaba. Paso fantasma. No tenía ni puta idea de lo que hacía exactamente, el sistema no daba descripciones detalladas de las habilidades, pero el nombre lo decía todo. Un paso, un movimiento. Fantasma, algo rápido, imperceptible, como una aparición. Mi instinto, el mismo que me había guiado para llamar la alabarda, me gritó que era una habilidad de movimiento, una ráfaga de velocidad que me permitiría aparecer y desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Podría ser una teletransportación instantánea, o un movimiento a supervelocidad. La última era más probable. Algo así como un estallido de velocidad que me permitiría cubrir distancias cortas en un instante, como si me desvaneciera y reapareciera. La mente me iba a mil. Las posibilidades eran jodidamente emocionantes. Poder cerrar distancias con un enemigo, esquivar un ataque que de otra forma sería inevitable, o simplemente moverme de forma que nadie pudiera seguirme. Eso, sumado a mi ojo de premonición, sería una combinación devastadora. Tendría que probarla, entender sus límites, si tenía algún efecto secundario, pero por ahora, solo la intuición me llenaba de una confianza renovada. Me levanté, la fatiga aún presente, pero el subidón de las recompensas y la nueva habilidad me inyectó un poco de energía. Era hora de salir de esta maldita nevera gigante. Abrí el portal de salida, un brillo cálido y familiar. Cruzar el umbral fue como salir de un congelador al mediodía. El aire exterior, aunque fresco, se sintió templado después del frío brutal del tercer piso. Había sido previsor. Había dejado una mochila con ropa limpia cerca del callejón donde entré al dungeon. No quería volver a casa oliendo a demonio y a sudor, ni con la ropa hecha jirones. Me quité mi ropa de combate, ya sucia y dañada, y me puse unos jeans limpios y una camiseta. La sensación de tela fresca contra mi piel era casi tan buena como la victoria. Miré el reloj de mi móvil. Mierda, había estado dentro más tiempo de lo que pensaba. El sol ya empezaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras. Empecé a caminar hacia casa, las calles del vecindario cobrando vida con el ruido de la tarde. Niños jugando en parques, el murmullo de conversaciones que venían de las casas, el olor a cena cocinándose. Un contraste brutal con la muerte y la oscuridad de la mazmorra. Mientras giraba en una esquina, vi una figura. Era una chica. Estaba de pie junto a un árbol, aparentemente esperando a alguien. Llevaba un uniforme de preparatoria, pero no era el de Kuo. Su falda era de un color diferente, y su blusa tenía un diseño distinto. Su cabello oscuro caía sobre sus hombros, y se veía nerviosa. Joder. No podía ser. Mis ojos, entrenados para detectar presencias anómalas, se fijaron en ella. Esa aura. Esa energía. Era débil, sí, pero inconfundiblemente la de un ángel caído. Y su aspecto, su forma de vestir, su manera de estar ahí, tan familiar. Reinaré. Puta madre. Reinaré. Aquí. Ahora. En este puto punto de la trama. Esto era demasiado temprano, incluso para mis intervenciones.
en la historia original, aparecía mucho después. Había alterado tanto el destino que la había traído hasta aquí, hasta este momento. Mi mente corrió, analizando las implicaciones. No era un demonio al azar, no. Era uno de los principales cabrones de la facción de los Ángeles Caídos. Si estaba aquí, significaba que sus planes ya estaban en marcha, o que algo mucho más grande se estaba cocinando. Me detuve a unos metros de ella. No podía simplemente pasar de largo. La curiosidad, y una pizca de arrogancia, me picaron. Si estaba aquí, era por algo. Y si era por algo, yo quería saber qué. Además, una parte de mí se sintió atraída por la ironía de la situación. La chica que debía matarme en la línea original, ahora parada aquí, con su disfraz de Yuma. Hola, dije, acercándome un paso, intentando sonar casual, como si fuera un encuentro completamente normal. Ella se giró, sobresaltada. Sus ojos se abrieron ligeramente. Oh. Hola, respondió, su voz temblorosa, justo como recordaba. La interpretación de chica inocente era casi perfecta, si no supiera lo que realmente era. Se recompuso rápidamente, una sonrisa forzada apareciendo en sus labios. Me llamo Yuma Amano. ¿Eres de por aquí? Yuma Amano. La fachada estaba completa. La misma mierda, diferente momento. Una sonrisa se dibujó en mis labios. No una sonrisa de nerviosismo, sino de confianza. Ella no tenía ni idea de con quién estaba hablando. Yo era Issei Oudou, sí, el pervertido de la Academia Kuo, pero también era mucho más. Y eso era precisamente lo que me hacía jodidamente peligroso para ella. Sí, vivo cerca, respondí, metiendo las manos en los bolsillos. Soy Issei Oudou. Extendí una mano. Ella dudó por un milisegundo antes de tomarla, su agarre ligero y un poco frío. Una fachada impecable. Si yo no fuera el cabrón que soy, habría caído como el Issei original. Mucho gusto, Issei-kun, dijo, con un tono aún un poco nervioso. Estoy un poco perdida. ¿Podrías indicarme el camino a la estación de tren? Una excusa. Barata. Pero efectiva. Le di las indicaciones, por supuesto. Mientras le hablaba, mi mente ya estaba en el siguiente paso. Si estaba aquí, si ya estaba operando, significaba que los demonios de Kuo también estarían moviéndose. Rías. ¿A qué no? Kiba. Sería cuestión de tiempo antes de que yo me cruzara con ellos de forma accidental. Mientras terminaba de darle las indicaciones, ella se mordió el labio inferior, con una expresión pensativa, o más bien, con una actuación de una expresión pensativa. Oye, Issei-kun, ¿estarías libre, pasado mañana por la tarde? Hay un lugar que me gustaría visitar, Me gustaría que me acompañaras. Una cita. Una puta cita. Mi ceja se arqueó ligeramente. ¿Tan pronto? Esto era inesperado, pero también una oportunidad. La trampa del ángel caído. La clásica, la que casi mata al Issei original. La arrogancia me subió a la cabeza. Divertirme con ella. Dejar que me guíe a su trampa. Y luego, si intenta algo, derrotarla, humillarla, y obtener el botín. La idea era tentadora. Además, si la derrotaba antes, podría alterar aún más la línea temporal. O, peor aún, obtener información vital. Claro, Yuma-chan, dije con una sonrisa que sabía era demasiado ancha, demasiado confiada. Me encantaría. ¿Dónde y a qué hora quedamos? Ella me dio los detalles, su nerviosismo pareciendo aliviarse un poco, reemplazado por una pequeña y dulce sonrisa. Sí, dulce como la mierda. Una trampa envuelta en azúcar. Acordamos vernos en un parque local, cerca de la iglesia abandonada que serviría como su campo de juego mortal. Para mí, era un escenario. Perfecto. Te veo pasado mañana entonces, Yuma-chan. ¿Sí?
Nos vemos, Issei-kun, dijo, y con una última mirada nerviosa, se dio la vuelta y se fue, su figura perdiéndose entre las sombras del atardecer. Me quedé allí, solo en la acera. La sonrisa no se borró de mi rostro. Una cita con un ángel caído. Esto iba a ser interesante. Más que eso, iba a ser un entrenamiento. Un banco de pruebas para mis nuevas habilidades. El paso fantasma. Y el control de mi energía. El camino a casa fue una serie de pensamientos. No era un estúpido. Sabía exactamente lo que planeaba. Pero yo ya no era el Issei inocente de la línea original. Yo era un depredador. Y ella, sin saberlo, se había convertido en mi presa. Tendría que entrenar. Dominar ese paso fantasma. Y seguir suprimiendo mi sangre dracónica. Llegué a casa, la puerta principal emitiendo un chirrido familiar. Mis padres ya debían estar dormidos. Me deslicé por el pasillo, con cada paso sintiendo el peso de la fatiga acumulada en el día. Pero el cansancio era secundario. La emoción por la nueva habilidad y la inminente cita con Reinharé me mantenían en vilo. Una vez en mi habitación, cerré la puerta con llave. Mi refugio. El lugar donde podía ser yo mismo, el reencarnado Issei, y no el pervertido que todos conocían o el chico normal que mis padres veían. Saqué mi móvil y abrí la interfaz del sistema. Lo primero, el paso fantasma. La intuición me decía que era un movimiento rápido, casi instantáneo, a corta distancia. Pero también recordaba la mención de ese cooldown. La habilidad del sistema era algo más que un simple paso rápido. Si era un fantasma, tenía que ser algo más. Algo que me hiciera desaparecer y reaparecer. Cerré los ojos, concentrándome. Intenté activar la habilidad. Sentí un tirón de energía maldita en mi interior, una descarga que se extendió por mis piernas. Abrí los ojos. No me había movido. Fruncí el ceño. Algo andaba mal. No era solo un pensamiento, una intención. Era una canalización. Como la habilidad de Bleach, era algo más. Un shumpo, un sonido, algo así. Requiere más que solo querer. Me enfoqué de nuevo. Imaginé mi cuerpo condensándose, convirtiéndose en una sombra. Un flash. Una ráfaga. Intenté visualizarme en la otra punta de la habitación. Esta vez, la descarga de energía maldita fue más intensa. Sentí un estallido de velocidad, el mundo a mi alrededor se distorsionó por un milisegundo, y luego, me detuve bruscamente. Aparecí pegado a la pared opuesta. Joder. Lo había logrado. Paso fantasma. Funciona. La distancia no era mucha, quizás unos 5 metros, pero la velocidad era absurda. Era como si el espacio se hubiera plegado a mi voluntad. Pero entonces, llegó la contrapartida. La que mi intuición me había advertido. El cooldown. Por unos milisegundos, mi cuerpo se congeló. Mis músculos se tensaron, mi respiración se detuvo. Era como si hubiera una fracción de segundo en la que mi mente funcionaba, pero mi cuerpo no respondía. Una ventana de vulnerabilidad. Peligrosa. Muy peligrosa. Si lo usaba en medio de un combate, y mi enemigo era lo suficientemente rápido como para explotar ese milisegundo de inmovilidad, estaría jodido. Era un arma de doble filo. Tenía que aprender a compensar ese tiempo muerto. A cubrirlo. A hacer que ese milisegundo fuera invisible para mis oponentes. Pasé las siguientes horas entrenando. Una y otra vez. Paso fantasma. Flash. Parálisis. Movimiento. Cada intento me dejaba más exhausto, pero también más consciente de los límites de la habilidad. La distancia que podía cubrir aumentaba ligeramente con cada uso. El tiempo de parálisis disminuía, no de forma significativa, pero lo suficiente para notarlo. Era cuestión de práctica, de adaptación. Mi cuerpo se estaba acostumbrando a esa dislocación momentánea.
La energía maldita se usaba en cada salto, un recordatorio de que no era ilimitada. Pero la verdadera clave era la sorpresa. Si un enemigo no esperaba ese movimiento, ese flash instantáneo, la parálisis de un milisegundo sería irrelevante. Solo aquellos con reflejos sobrehumanos o algún tipo de precognición, como mi propio ojo de premonición, irónicamente, podrían explotarla. Esto significaba que, contra la mayoría de los oponentes, el paso fantasma sería devastador. El segundo punto en mi agenda nocturna era la supresión de mi sangre dracónica. Era crucial. No solo por mi seguridad personal, no quería que Drake se manifestara en el momento más inoportuno, sino también para mantener mi fachada de humano y pervertido de Quo. Y para poder usar mi voz Tedjar sin su interferencia. Me senté en el suelo, cruzando las piernas, y cerré los ojos. Me concentré en el poder que fluía por mis venas, la esencia del dragón primordial que había absorbido. Era una marea de energía, poderosa, abrumadora. El objetivo era contenerla, empujarla hacia el fondo de mi ser, como si la encerrara en una jaula invisible. La primera vez que lo intenté, sentí una resistencia. El poder de Drake, su propia esencia, se negaba a ser oprimida. Era como intentar empujar un río cuesta arriba. La frustración burbujeó en mí. Necesitaba esto. Necesitaba control. Recordé lo que Drake había dicho. Que era posible. Solo que sería difícil. Canalicé mi recién mejorado control de la energía maldita. En lugar de forzar, intenté rodear la esencia dracónica con mi propia energía, como si tejiera una red de contención alrededor de ella. Era un proceso delicado, una danza entre dos fuerzas masivas. El sudor peló mi frente. Mi cuerpo temblaba con el esfuerzo. Era como una lucha interna constante. La energía dracónica rugía, intentando liberarse, pero mi energía maldita, ahora más refinada, más obediente, la mantenía a raya. Poco a poco, la marea de poder retrocedió, la sensación de la sangre de dragón en mis venas disminuyó, se hizo más tenue. No la eliminé por completo. Eso sería imposible, y contraproducente a largo plazo. Pero la contuve. La envolví. La puse en un estado de latencia, un gigante dormido dentro de mí. Si la necesitara, podría despertarla, pero por ahora, estaría bajo mi control. La sensación de alivio fue inmensa. Podía sentir el cambio. La vibración de mi voz Tedjar en mi brazo se sintió más estable, menos interferida. Me levanté del suelo. Eran las 3 de la mañana. No había dormido nada. Pero la noche había sido productiva. Bueno chavales, acá acaba el capítulo, espero que les haya gustado, me demoré un poco en escribirle y bueno, esto sería todo por ahora, espero nos volvamos a ver, sayonara.